Buenos días a todos y bienvenidos a otro webinar de ASM. Para nosotros es un gusto tenerlos a todos ustedes con nosotros. Estos webinars son organizados gracias a Origen, el conocimiento biotecnológico a su alcance, y American Society for Microbiology. También todos estos webinars vienen a nosotros gracias al patrocinio de Test Lab, Medical Lab y Scientific Instruments. Hola, te saluda Franklin Saenz, director de Test Lab Laboratorio Clínico. Visítanos en cualquiera de nuestras 5 sedes ubicadas en Avenida Justo Arosemena, Vía Israel, Tumba Muerto, Chiriquí y Citré. Ven y vive la experiencia Test Lab. Hola, te saluda Franklin. En Scientific Instruments S.A. brindamos servicios de calidad en el área de diagnóstico y de investigación para dar soluciones completas a nuestros clientes, ofreciendo equipos y reactivos de alta gama a nivel mundial, que ayudan a generar conocimientos que se transforman en un diagnóstico dirigido que beneficia la salud panameña, colaborando así con detección de enfermedades que afectan la salud pública, como el cáncer, diabetes, alergias, entre otros. Con más de 15 años de experiencia, la compañía representa casas de renombre internacional que ofrecen el soporte necesario para el estudio y diagnóstico de diferentes áreas como inmunología, química especial, pruebas rápidas, química clínica, serología, hematología, molecular y secuenciación, así como equipos en general para laboratorio. En nuestra empresa contamos con un personal comprometido en ofrecer una atención de calidad, brindando asistencia en las áreas administrativas, ventas, mercadeo y servicio técnico a través de nuestros ingenieros y asesores científicos, quienes son los responsables de optimizar los recursos en beneficio de la salud panameña. Somos tu familia, somos Medical Lab. Somos Excelente, esos son nuestros patrocinadores que gracias a ellos podemos hacer todos estos webinars. El día de hoy tenemos a la magíster Rita Corrales que nos va a hablar un poquito acerca de la doctora Jezabel y la charla que nos va a compartir el día de hoy con título La activación constitutiva de la señalización de TORC1 atenúa la virulencia en el hongo patógeno Interrhinus fusarium oxyforum. Adelante, Rita. Buenos días a todos. En la mañana de hoy tengo el gusto y el placer de presentar un poco sobre la ponente de hoy. La doctora Jezabel Navarro es bióloga con orientación en microbiología y parasitología de la Universidad de Panamá. Realizó sus estudios de maestría en biotecnología molecular, celular y genética y su doctorado en biociencias y ciencias agroalimentarias en la Universidad de Córdoba, España, donde adquirió experiencia en investigación sobre lo que es la ingeniería genética de hongos filamentosos. Además de esto, la doctora ejecutó investigaciones postdoctorales en el Instituto Superior de Agronomía de la Universidad de Lisboa, Portugal. Actualmente es investigadora del Laboratorio de Estudios Moleculares y Micología del Centro de Investigación e Información de Medicamentos Tóxicos, CIMET, y profesora del Departamento de Microbiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Con un gusto, pues, la doctora Jezabel Navarro. Hola, buen día. ¿Cómo están? Voy a proceder a compartir la pantalla y me confirman pues si la misma se ve bien. Se ve muy ¿Se ve, bien, verdad? doctora. Sí, ok. Sí. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Jezabel y la verdad que siento mucho placer el haber sido invitada y poder participar y compartir con ustedes algunos de los proyectos que hemos estado desarrollando a nivel de profesional de mi carrera. Y uno de los aspectos muy importantes que les voy a compartir en el día de hoy es un proyecto que inicié y complementé gran parte a nivel de doctorado en la Universidad de Córdoba, en el Departamento de Genética, junto con el doctor Antonio Di Pietro y Manuel López Verges. Los dos fueron asesores míos en este proyecto doctoral y luego a nivel de postdoc
y luego seguimos desarrollando más porque 4 años no fueron suficientes como para lograr toda este desarrollo de ensayos, para descubrir tantos hallazgos importantes a nivel genético en un hongo. Entonces, hoy voy a tratar principalmente porque este proyecto, a pesar que ha sido largo y todavía continúa, ¿verdad? Porque son muchísimos componentes involucrados en el desarrollo del estudio de los mecanismos de patogénesis en Fusarium. Este es un proyecto que en español lo hemos titulado como la activación constitutiva de la señalización de la proteína TOR, que veremos más adelante, que atenúa la virulencia en el patógeno fúngico entre reinos, interreinos, ¿verdad? Realmente es interreinos Fusarium oxysporum. Este es un proyecto que casualmente en febrero de 2000 de este año fue publicado ya, como quien dice, todos los ensayos que fueron involucrados y se desarrollaron gracias a todo ese equipo multidisciplinario que destaca en el Departamento de Genética de esta universidad, de la cual protagonistas fuimos nosotros, y básicamente está involucrado este hongo tan famoso, Fusarium oxysporum, que es un fitopatógeno, pero veremos que es un gran modelo para disectar o estudiar los mecanismos de patogénesis en hongos, y también es un hongo famoso ahora porque es oportunista, y veremos por qué. Antes de empezar, me gustaría explicar algunas cosas muy generales. Cuando hablamos de hongos patógenos, la mayoría de ellos tienen un poder muy escaso, poseen un escaso poder patogénico. Algunos han logrado adaptarse a las condiciones desfavorables impuestas por el huésped y desarrollarse en sus tejidos. Sin embargo, los patógenos deben poseer algunas características que permitan sobrevivir en tales ambientes desfavorables, y así con esos mecanismos poder evadir, ¿verdad?, esas defensas del huésped. Sin embargo, las formas de virulencia de un microorganismo va a depender tanto de las características del propio microorganismo como del propio huésped. El establecimiento de una enfermedad infecciosa va a depender del estrecho equilibrio entre un huésped y el microorganismo. Y en situaciones de inmunodeficiencia del huésped, y veremos más adelante por qué, puede colonizar, infectar y producir enfermedad, incluso llevarlo hasta la muerte. Sin embargo, nos preguntamos cuáles son esos mecanismos genéticos de adaptación de los hongos al estilo vida patogénico. Si el 90% de los hongos, y Fusarium también no escapa de esto, son saprofíticos, o sea que utilizan la materia orgánica muerta, ¿qué mecanismos conlleva a que un hongo a nivel saprofítico, que lleve un estilo de vida saprofítica, pase a ser un patógeno en diversos seres vivos, ¿verdad? Entonces, eso nos conlleva a estudiar muchísimos componentes involucrados en los mecanismos de patogénesis de Fusarium. En el caso de Fusarium, que lo tenemos como organismo modelo, se ha estudiado diferentes genes involucrados específicamente en los mecanismos de patogénesis en plantas, y veremos por qué en plantas de tomate, pero en general es en planta, en tejido vegetal. Hay muchísimos genes de los cuales nosotros, aparte de los que ya han sido estudiados, estudiamos o identificamos nuevos componentes que están involucrados en una ruta de una proteína llamada Target of Rapamycin, que es la proteína TOR. Es una ruta celular que conlleva al crecimiento celular en la célula y a muchísimas otras funciones importantes para una célula a nivel eucariótico. Entonces, identificamos estos componentes que están involucrados en mecanismos y utilizamos muchos de los ensayos y algunos nuevos para estandarizar fenotípicamente y genotípicamente a este hongo y poder identificar si esos componentes realmente son importantes para los mecanismos de patogénesis en Fusarium o en los hongos patógenos. Entonces, por ejemplo, aquí son algunos genes del que más voy a mencionar, y uno de los más importantes es el FMK, que fue descubierto por mi asesor, doctor Di Pietro, y a partir de ahí se desencadenó una serie de proyectos y búsqueda de genes involucrados en estos mecanismos que expliquen cómo el hongo utiliza la genética para poder adaptarse y poder perfeccionarse en la invasión o el desarrollo de una infección en plantas, por ejemplo. La virulencia de Fusarium, como lo acabo de decir, él es utilizado como un modelo, ¿no?, para estudiar
infección tanto en mamíferos como en plantas. Sin embargo, a nivel de maestría y doctorado, estandarizamos un modelo de infección en una larva llamada Galeria melonella, que es una polilla, es una plaga para los panales de abejas, y se estudió muchísimos genes que están involucrados en los mecanismos de patogénesis ya descubiertos en Fusarium oxysporum, que pueden ser tanto infectivos como en el modelo de vegetal, de planta, como el modelo de ratones, en este caso modelos de ratones inmunodeprimidos, porque Fusarium no posee el mecanismo para invadir directamente, ¿verdad? Y romper este estado que estábamos hablando, ese equilibrio entre un huésped y el microorganismo, pues Fusarium no tiene la maquinaria para eso. Sin embargo, en ratones inmunodeprimidos, y como veremos adelante, en los seres humanos, es capaz de causar infección y hasta la muerte. Y también se utilizaron esos mismos genes, estudiarlos en el modelo de Galeria melonella, que explicaremos más adelante, pues, por qué se utiliza un modelo de animal invertebrado. Antes que nada, hay que explicar que uno de los aspectos importantísimos para este estudio se basa en el crecimiento invasivo, que es muy común en hongos patógenos. Por ejemplo, Magnaporte oryzae, Fusarium graminarium, Fusarium oxysporum son algunos ejemplos o modelos de hongos que han sido utilizados para estudiar esos mecanismos, ya sea de penetración, adhesión e invasión del organismo al huésped en modelos vegetales. Entonces, ese crecimiento invasivo está principalmente común en estos hongos patógenos porque producen señales químicas, físicas también, para percibir la disponibilidad de nutrientes y ese contacto entre la superficie, con la superficie, ¿verdad? Y la presencia del huésped se da gracias a una información que es captada por receptores y procesadas por una red de vías celulares que disparan un programa genético de la infección. Eso conlleva pues a una ruta muy conocida como la cascada MAT-quinasa. Esta cascada, que es una proteína quinasa activada por mitógenos, juega un papel fundamental. Y fue caracterizada esta proteína por el doctor Di Pietro, donde la FMK está involucrada directamente en el crecimiento invasivo. Se delecciona este gen y el crecimiento invasivo no se da en los mutantes que han sido seleccionados. Entonces, ¿qué sugiere? Pues que la caracterización y el estudio de esta ruta de señalización MAT-quinasa indicó que la patogénesis fúngica y la función de la cascada MAT-quinasa sugiere que controla variados o múltiples procesos durante la infección. Por ejemplo, la adhesión a la planta, como el hongo se adhiere a la planta, la producción de enzimas líticas o el crecimiento invasivo en el tejido vegetal. Entonces, estos aspectos son importantes para comprender el por qué estudiar, ¿no? Fusarium oxysporum a nivel genético. Entonces, otros ensayos fenotípicos que también se utilizan en este proyecto y en muchos otros, es que se puede caracterizar a estos mutantes creados en el laboratorio y ver cómo se desarrolla ese crecimiento invasivo o cómo ha sido delimitado o inhibido, y esa penetración en un ensayo que se le llama penetración de celofán, que simula la superficie de la hoja. Entonces, infecciones de frutas, por ejemplo, cuando inoculas con la cepa silvestre, el wild type, y inoculas con una cepa mutante, en este caso que ha sido seleccionado el gen importante para el crecimiento invasivo, que es la FMK, vemos que la cepa silvestre crece invasivamente donde fue inoculado. Sin embargo, el mutante no tiene ese desarrollo invasivo como el silvestre. Por ejemplo, en las infecciones de plantas de tomate, donde tenemos una línea que han sido colocadas como control, ¿verdad? Esto solamente se coloca en agua, las plántulas se riegan con agua y no están suspendidas sin ningún tipo de microorganismo. Luego está la hilera donde están las que han sido inoculadas o han sido expuestas en una suspensión de esporas de la cepa silvestre, y la delta FMK, que es un mutante, donde se hace seleccionado por recombinación homóloga la FMK. Entonces, vemos que el control con agua crece normal, son plántulas de tomate. En la del silvestre, todas son marchitas, ahí no se detalla bien porque la imagen es un poco, tiene una resolución un poco mala,
pero ahí están las plántulas, todas marchitas, ya en el proceso de muerte, y las que fueron inoculadas por FMK están en estado sano. Igual, esas mismas características fenotípicas las podemos observar a la hora de ensayar con la penetración de celofán, que es una celulosa, una película de celulosa, que se coloca en el plato de Petri, por ejemplo, en medio de PDA, y muchas veces lo utilizamos con diferentes tipos de fuente de nitrógeno, algunas con medio mínimo con nitrógeno, nitrato de sodio, por ejemplo, que como veremos más adelante, nitrato de amonio, con amonio, perdón, o PDA, por ejemplo. Este es un PDA, es un medio rico, nutritivo para cualquier hongo, y se coloca la película de celofán y se inocula el hongo de 5 a 10 microlitros de suspensión de espora. Eso se deja de 3 a 4 días y el hongo desarrolla. Como usted ve en esta primera parte, el silvestre desarrolla su crecimiento y el delta FMK también lo hace. Sin embargo, cuando tú levantas esa película a los 4 días, ese celofán, puedes observar que el silvestre ha penetrado ese celofán en busca de nutrientes, sin embargo el delta FMK no lo ha realizado, o sea, no ha desarrollado un crecimiento invasivo que lo lleve a una penetración de esa película. Entonces, esos son ensayos fenotípicos que se utilizan para ver diferentes características de estos mutantes a la hora de ver ese desarrollo invasivo que ellos tienen como característica común. Bien, ¿y por qué Fusarium? Pues ustedes saben que Fusarium es un patógeno de plantas muy reconocido, causa la marchitez vascular en más de 150 cultivos a nivel mundial, y específicamente este Fusarium tiene más de 100 formas especiales. Por ejemplo, el plátano se llama Fusarium oxysprum, forma especial es cubensis. Y así sucesivamente en diferentes tipos de cultivos se le da esas formas especiales según la planta que infectan o hospedan, ¿verdad? Entonces, el principal, el que nos lleva al estudio, el que utilizamos, el Fusarium oxysprum, forma especial Helicopersis, ¿sí? Porque es de la planta del tomate. Y pues que causa esa marchitez vascular en todo ese tipo de cultivo. ¿Cómo infecta Fusarium así rápidamente a la planta del tomate? Pues Fusarium posee 3 tipos de conidias. Las microconidias, como las que vemos aquí, las macroconidias, las bien famosas en forma de banano, su nombre técnico fusiforme, en forma de media luna, pues esa es la macroconidia. Y existen las clamidosporas, que es una estructura globosa mucho más grande que una conidia, y estos son los 3 tipos que él tiende a desarrollar. Entonces, una vez que él se encuentra, porque se puede permanecer en el suelo a más de 30 años, esperando ese contacto, ¿no? Percibir ese contacto de su huésped. Una vez que él perciba a su huésped, en este caso la planta del tomate, esas conidias comienzan a germinar. Al germinar, comienzan a adherirse y penetrar a la raíz. Recuerden que Fusarium es un hongo en general de suelo. Vive saprofíticamente en el suelo por mucho tiempo, hasta que se le activa esos mecanismos de infección de planta, y entonces comienza a penetrar la raíz. Una vez que comienza a penetrar la raíz, comienza a subir por el sistema vascular, y allí la planta también reacciona. No vamos a aplicar esta parte de la defensa de la planta, pero funciona así a grosso modo. Pues la planta comienza a engrosar su sistema vascular, impidiendo ese transporte, ese traslado de ese hongo creciendo por sus partes del tallo, por ejemplo, y de allí comienza a invadir el hongo con sus mecanismos, comienza a invadir las partes aéreas, el resto del tallo, los frutos, las hojas, pero la planta a la vez también defendiéndose engrosa su sistema vascular, impidiendo el traslado del hongo, pero también impidiendo ese transporte de líquido necesario para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, por eso se da básicamente ese marchites. Una vez que el hongo invada ya toda la corteza de la raíz, llega al sistema vascular, todo lo que ustedes vean aquí verdecito es el hongo creciendo, es un hongo que ha sido se le ha insertado una proteína de fluorescente verde, la GFP, para poder observarlo microscópicamente cómo va invadiendo todo el tejido vegetal, ¿verdad? Entonces, coloniza todo el sistema vascular, llega a las partes aéreas, y ya la planta, una vez que ya se marchita, desarrolla esas clamidosporas y cae al suelo y se repite el ciclo. Lastimosamente ese es un mecanismo
Bueno, lo he explicado un poco rápido, pero eso es básicamente lo que sucede cuando este hongo invade a la planta del tomate y lastimosa pues la planta muere, ¿no? Y permanece en esa forma de clamidospora hasta encontrar a otro huésped. Bien, Fusarium, ¿por qué es oportunista? Pues se han detectado muchísimos casos, tiene infecciones superficiales en la piel, la córnea, principalmente en individuos inmunocompetentes, perdón. Eh, ha causado infecciones sistémicas en pacientes inmunodeprimidos y es resistente a la mayoría de los antifúngicos médicos. Ahí vemos una queratomamicosis, una infección diseminada, son algunos ejemplos de las causas de este hongo al ser humano y a otros seres vivos. Pero él ha sido propuesto como un modelo universal para disectar la virulencia en plantas y en mamíferos. Y ahora también en Galeria melonela, que es un animal invertebrado. Entonces, como usted ve aquí, él es capaz de adherir, penetrar la raíz, coloniza ese sistema vascular, y estos serían más o menos los síntomas que usted puede ver a medida que la la infección va desarrollándose. Una plántula sana, y ahí se van viendo algunos señales de la sintomatología que causa este hongo una vez que comienza a invadir el tejido vegetal. Igual pasa en los ratones, pero recuerden que esto es un fitopatógeno, así que él es inyectado la suspensión de esporas directamente en estos ratones que han sido afectados y va desarrollando una infección y causa la muerte de muchísimos ratones cuando se infecta con el mutante, la cepa silvestre. Y así se prueba con muchísimos otros mutantes para ver las afecciones, cómo es capaz de, si estos genes son importantes en la infección a nivel de mamíferos, ¿no? Pero también existe el modelo de Galeria melonela, como les dije, este hongo, esta larva es la etapa larvaria de la polilla, y esta polilla es una plaga de los panales de abeja. No por eso la estamos utilizando, no, simplemente que es un modelo éticamente más aceptable, dice la literatura, igual es un animal, pero a nivel invertebrado, muchas veces estos modelos son más aceptables a la hora de probar este tipo de ensayo. Antes se utilizaban muchísimos ratones para probar todos estos mutantes, pero ahora se puede en pocos días, 2, 3 días, ver los resultados de cómo estos mutantes pueden infectar a las galerias. Ha sido probado principalmente en patógenos humanos como Candida albicans, Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans. Todos estos son estudios que han utilizado a la larva de Galeria melonela para probar genes, estudiar esos mecanismos de patogénesis de algunos hongos importantes a nivel humano. Entonces, a nosotros nos lleva, ¿verdad? Un importante estudio es ver cómo, utilizando un modelo como es la proteína TOR, cómo es regulada y cómo podemos estudiar la relación que existe de algunos genes involucrados en esta ruta para estudiar la virulencia de Fusarium oxidum. Esta proteína es una proteína TAR of rapamycin. Ella es importante para el desarrollo y proliferación de las células, el crecimiento celular, el metabolismo a nivel celular, y conlleva muchísimos, y les voy a explicar dos aspectos solamente, porque tienen muchos otros genes involucrados que nosotros estudiamos, pero lo más importante que presentamos en este artículo científico fue el delta TCC2, que es la tuberosis esclerosis, que es un gen importante en eucariotas, y la GTR, que también está involucrado en la activación o sobreactivación de esta proteína. TCC2, por su parte, en condiciones pobres, él inhibe sí, la activación de TOR, sin embargo, en condiciones ricas, él es desactivado, no se requiere. Sin embargo, la sobreexpresión de GTR produce la activación en presencia de aminoácidos, gracias a unos genes que están involucrados en el transporte de aminoácidos, como son estos que presentamos aquí, y de allí conlleva, por ejemplo, a estudiar la virulencia, por ejemplo, la delección de estos dos genes, que son importantes para el transporte de aminoácidos, están directamente o son importantes o esenciales en la virulencia de animales invertebrados como Galeria melonela. Está involucrado también en la virulencia en plantas de tomate
Y este que está aquí, TSC2, que vamos a ver más adelante los resultados, o enseguida, y la sobreexpresión de este GTR, vimos cómo afecta, por ejemplo, el crecimiento invasivo difusario en planta, en ratón y en galeria. También vimos aspectos fenotípicos como la fusión de hifas, el crecimiento y proliferación celular y la resistencia a estrés. Entonces, básicamente, estudiamos estos dos genes que están involucrados, uno en la sobreactivación de esta proteína, que conlleva al crecimiento celular, o la inhibición de esta proteína, que conlleva también entonces a una disminución al crecimiento celular. Entonces, ¿qué vimos allí? Pues aquí tenemos, por ejemplo, el crecimiento de las diferentes, en general, vemos, por ejemplo, en esta parte aquí, se hace lo que es en un medio mínimo, se pone a crecer el hongo, por ejemplo, sin nitrógeno, durante 60 minutos. En ese punto, tiempo cero, por ejemplo, antes de cambiar a ponerle el nitrógeno, el medio se cambia también a medio mínimo de glutamina. Ese medio mínimo de glutamina, que es como digamos las condiciones ricas, que el hongo podría estar en buenas condiciones de nutrientes, se dejan 60 minutos más adicionales. Ese cambio nos representó estudiar cómo podría expresarse esta proteína a nivel de la activación de la fosforilación de esta proteína en diferentes niveles, con diferentes cepas. Entonces, por ejemplo, en esta se utilizó la glutamina durante 60 minutos desde el tiempo cero antes de cambiarla a sin nitrógeno o con nitrógeno. Y aquí, a diferencia de esta gráfica, aquí se añadió la rapamicina, que veremos más adelante y se me olvidó mencionarla en la página anterior, que habla de la ruta, que existe la rapamicina, es un componente que inhibe la activación de TOR naturalmente. Entonces, cuando tú añades en el medio a este compuesto de rapamicina, los efectos que ha podido causar la inactivación de TOR se revierten. Y eso nos ha ayudado a indicar que los efectos que estamos viendo es de la ruta TOR, ya sea por su desactivación o su activación. Bien, entonces, la eliminación de delta TCC2, ahora lo vamos a ver más específicamente a los mutantes que obtuvimos, está delta TCC2, el delta complementado. No quiero involucrarme mucho en la metodología, pero después si quieren alguna pregunta lo desarrollamos. Delta TC2 es un mutante creado por mutación, recombinación homóloga, y el delta TCC2C es el complementado, o sea, se deselecciona este gen y se vuelve a regresar el gen. Entonces a ese le llamamos delta CC2 complementado. O sea que este va a tener los efectos normales como si nunca se le hubiera deseleccionado el gen. Acá tenemos el otro gen que es GTR, que es por una mutación dirigida, es la sobreexpresión de este gen para que la sobreactivación hace que TOR se inhiba en muchos aspectos. Y tenemos también un mutante que tiene la doble mutación. Tiene la mutación de TCC2 y la sobreexpresión de GTR. Se hizo la misma metodología, recombinación homóloga, y todos estos mutantes fueron comprobados por Western Blot para comprobar que tenían la mutación donde nosotros teníamos como objetivo, y fueron probados muchísimos otros mutantes, porque de ahí no sale uno, sino salen varios, y los que tienen las características fenotípicas más sobresalientes, eso es lo que nosotros comenzamos entonces a secuenciar y a ver qué es lo que está pasando a nivel genético. Entonces, aquí se estudió las cepas, como se indica aquí, los mutantes. Estos mutantes se les estudió los niveles de transcripción de los genes ribosómicos y se midió, ¿verdad? En los puntos que están aquí indicados, se midió el tiempo mediante la técnica de PCR cuantitativa a tiempo real. Y eso fue normalizado con G activa 1 y expresados con relación con los obtenidos en tiempo cero. Entonces tenemos aquí a la alfa-tubulina como control y vemos pues que la eliminación dirigida tanto delta TCC2
como la sobreexpresión de GTR conduce a una activación de TOR independientemente del estado de nitrógeno. O sea, cuando hablamos del estado de nitrógeno es la fuente de nitrógeno que se utiliza, ya sea un medio con glutamina, que sería como el estado en condiciones ricas, como un medio sin nitrógeno, que se utiliza generalmente es un medio mínimo, que se le añade nitrógeno, ya sea nitrato de sodio, o simplemente no se le coloca nada, o glutamina en este caso. Viéndolo así, fenotípicamente, podemos ver, por ejemplo, en diferentes medios de cultivos, ya sean ricos como PDA, amonio, o diferentes fuentes de aminoácidos, glutamina, leucina, metionina, ¿verdad? Todos ellos fueron medidos, uno creciendo en PDA solo, y los diferentes mutantes que ya hemos mencionado, y otros creciendo aparte del medio PDA y los diferentes fuentes de nitrógeno con rapamicina, para observar si esa afección que se viera fenotípicamente se veía restablecida en presencia de rapamicina. Y en muchos casos sucedió, en la mayoría de los casos sucede, o crecen todos pequeños, sin ningún tipo de inhibición, o algún tipo de afectación por la misma rapamicina. Sin embargo, cuando están en diferentes medios, tienen diferentes desarrollos del crecimiento. Por ejemplo, en PDA está un poco pequeño, pero en PDA el desarrollo del silvestre es sumamente invasivo, o sea que crece normal, algodonoso. Sin embargo, el delta TCC2 y el doble mutante no podían crecer de esa manera, crecían más disminuido su micelio aéreo. En cambio, en el complementado y el sobreexpresado, sí crecían, principalmente en el complementado. Si ustedes ven el complementado aquí y el silvestre, son casi igual. O sea, que esta delección estaba creada de una manera que cuando se le regresó su gen, este hongo pudo regresar toda su actividad o mecanismo, ¿no?, de crecimiento, igual que el silvestre. Y cuando se le colocaba rapamicina, que es un inhibidor de la ruta TOR, pues se establecían todos, crecían por igual. Y eso se observó, por ejemplo, en presencia de amonio, que en condiciones, digamos, ricas. Algunos crecían muy mal, casi no desarrollaban ningún tipo de micelio. Y en cambio, con rapamicina, todos comenzaban a crecer con ese crecimiento algodonoso que distingue en muchos casos este fusario, esta cepa específica de Fusarium 4271. Entonces, se vio en diferentes fenotipos, en diferentes fuentes de nitrógeno, y eso nos llevó pues a estudiar esa masa y producción de microconidios. Este es la biomasa, o sea, el peso seco del hongo, ese desarrollo micelial que nosotros vemos, pues eso se recoge y se pesa. Ese peso, por ejemplo, en delta TCC2 y el doble mutante fue totalmente disminuida, si usted lo observa en comparación al cepa silvestre. Y una cosa interesante fue que la sobreexpresión de GTR, que también está involucrado en la activación de TOR, se veía como aventajada, ya sea en presencia de IPG, que es un medio para levaduras, que crece muy bien, todos ellos, y un medio pobre como es nitrato de sodio, que es un medio muy pobre donde el hongo le cuesta crecer. Claro, al silvestre no, porque tiene sus mecanismos para poder adaptarse a ese medio, pero los mutantes se veían mucho más disminuidos porque las condiciones eran muy pobres de nitrógeno y su crecimiento era totalmente disminuido, principalmente el que tenía doble mutación. Esto sucedió en la producción de la biomasa, y es la producción del desarrollo del micelio aéreo del hongo. En cambio, en la producción de conidia, algo muy interesante es que el silvestre tenía su producción normal en presencia de IPG y nitrato de sodio. Sin embargo, el mutante, la producción de microconidios del mutante y del doble mutante también, se veía una producción mayor que la del silvestre. O sea, la producción de microconidias no se veía afectada por la mutación. Es más, estaba muy bien. Pero en la producción de biomasa, como usted ve aquí, fenotípicamente, pues acá el peso seco se veía una disminución de ese micelio aéreo a la hora del peso seco, de cuantificar ese peso seco. Entonces, él no tenía problema para su producción de microconidia, pero el desarrollo invasivo, que es lo que estamos nosotros estudiando, se veía afectado. Y eso es lo que conlleva entonces ahora a los siguientes ensayos.
Por ejemplo, la activación de la, constitutiva de esta proteína TORC complejo 1 aumenta la sensibilidad de la pared celular y al estrés por alta temperatura. Estos hongos que están aquí están creciendo en presencia de calcofluor con o sin rapamicina, y en PDA normal, o sea, papadextrosa, agar, y con rapamicina. Aquí podemos observar que el wild type, la cepa silvestre, crece en presencia de calcofluor, crece, digamos, normal, y el delta TCC2 y el doble mutante se ven afectados en presencia de calcofluor. O sea, su crecimiento es totalmente disminuido en comparación al silvestre. El complementado vuelve a tener su crecimiento similar al silvestre, y la sobreexpresión no tiene ningún problema para crecer. Él sigue creciendo normal aunque tenga esta sobreexpresión. En presencia de PDA sucedió algo similar, pues en PDA aquí podían crecer. En comparación al silvestre se veía que había una afectación, el crecimiento era reducido, y los complementados y la sobreexpresión de GTR estaban normal como el wild type. Sin embargo, todos ellos en presencia, ya sea en calcofluor o PDA en presencia, añadiendo rapamicina, que es el inhibidor de la ruta TOR, todos revertían su crecimiento a un solo crecimiento constante. Crecimiento no se veía afectado ninguno, o sea, se revertía el crecimiento. Ahí no se veía ni menos crecimiento, sí se ve un poco afectado por la presencia de rapamicina, quizás por la cantidad. Aquí se utilizaba 2 nanogramos por mililitros de rapamicina, pero todos eran normalizados. O sea, el crecimiento era algodonoso, era más disminuido, pero todos eran igual. No había una afectación distinta con respecto al silvestre. Y acá estudiándolo, estas cepas fueron germinadas en presencia de caldo papadextrosa, que es lo mismo que PDA, pero sin agar, para que sea un caldo rico. Se observó pues que en presencia, tiñéndolo pues con calcofluor, observamos que la misma membrana de las conidias, en presencia, en crecimiento de PDA, pero los hongos que eran transformados en delta TCC2 y el doble mutante, tenían deformaciones o defectos en las membranas. La fluorescencia que observamos en el silvestre es constante, te la ven que florece toda la conidia alrededor, y acá son como discontinuas, no hay una fluorescencia continua, o sea que había una afectación en la membrana. Y eso se vio a la hora de verlas un poquito más crecidas, donde, como ustedes vieron, la producción de conidia es buena, pero ya a la hora de desarrollar ese micelio, o sea, su germinación es menor que en comparación al silvestre. Y aquí vemos que en presencia de rapamicina en el mismo medio, ellos vuelven a tener esa recuperación de la membrana, florece normal, igual que acá. Ya no hay esa afectación, o sea, se ve una afectación discontinua, pero en menor escala en presencia de rapamicina, y van germinando. Aquí básicamente lo que queremos decir es pues que la germinación se da poco, pero cuando tú le pones rapamicina, la germinación comienza a desarrollar. Se revierte ese defecto de germinar poco, y germinan, como quien dice, normal o en comparación al silvestre. Estas son características fenotípicas que se van estudiando poco a poco. Entonces, esta es otra afectación, para ir terminando. TORC regula negativamente las funciones de la virulencia en Fusarium oxysporum. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el celofán, como vimos anteriormente en el ensayo, pues estos se hicieron con los diferentes mutantes. Y si ustedes observan, en el mutante delta TCC2 y el doble mutante, la penetración fue nula, no hubo penetración. En cambio, cuando se le añadió rapamicina, esa falta de penetración regresa, solo por la presencia de rapamicina, indicándonos pues que la afectación que se da en delta TCC2 y el doble mutante es por la activación o desactivación de la ruta TOR. Por eso concluimos que la TORC regula negativamente la virulencia, las funciones de virulencia en Fusarium, y se nota aquí en las funciones, en los ensayos fenotípicos. Igual sucedió en las inoculaciones en slide de manzana, donde vemos la maceración de esa manzana, por ejemplo, en presencia del silvestre y en el mutante.
Igual pasó en el doble mutante. En cambio, en el complementado, la maceración que se da en la manzana es igual al silvestre. Y acá esta parte es aglutinación y hasta fusión de hifas. Aquí, en presencia en condiciones pobres, el delta TCC2 y el doble mutante y el sobreexpresado tiene una desintegración del micelio, no llegan a fusionarse, están disgregados. En cambio, cuando se le añade la rapamicina, esta afectación vuelve. O sea, él llega entonces a desarrollarse, a aglutinarse, y es como que se revierte el efecto que podría estar causando en condiciones normales, por ejemplo, en condiciones pobres de nitrato, de nitrógeno, o en condiciones ricas. Y esto es la regulación donde se ve de TOR, que es importante para la virulencia en huéspedes vegetales y en huésped, ¿cómo es? En huésped animal. Por ejemplo, en planta vemos que delta TCC2, que es el rojo, y el doble mutante, están aquí arriba, su porcentaje de sobrevivencia es mayor en comparación al silvestre. Acá hicimos una cuantificación del ADN de estos mutantes cuando estaban creciendo en raíz y en tallo. Y en comparación al mutante se veían afectados la cantidad de ADN que podía estar desarrollando en la raíz y que podría estar desarrollando en el tallo. Es muy interesante porque puedes explicarte luego esta sobrevivencia de estas plantas, porque el hongo, la producción de conidia se da bien. Sin embargo, su desarrollo a través de la raíz y luego al desarrollo en el tallo se ve afectado. O sea, su crecimiento invasivo se ve afectado por la delección del delta CC2 y el doble mutante. Y esto sucedió en Galeria melonera igual, menos marcado que en plantas, porque recuerden que Fusarium es un fitopatógeno, pero aquí estos mutantes demostraron que el porcentaje de sobrevivencia era mayor en comparación al silvestre. Igual se hizo la cantidad, el desarrollo, cuantificación del ADN genómico de cada una de esas larvas, cómo el hongo crecía adentro, y se veía afectado también. El porcentaje, esa cantidad de ADN era afectado, no lograba desarrollarse. Y aquí se ve en la gráfica de sobrevivencia de esas larvas. Oye, activé la cosa del indicador y entonces ya. Bien, y esto es más así como más visible, cómo sucede dentro de Galeria melonela. Lo quise poner porque los hemocitos, o sea, las células que están dentro de la hemolinfa de la larva de Galeria, se defienden ante el ataque de cualquier agente extraño. Y en este caso, que se inocula suspensión de espora directo a la larva, aquí vemos diferentes estados que a las 24 horas ya se van viendo melanizado ese cuerpito, que usted lo ve en un principio crema, pues y al final de las 48 horas se ve totalmente melanizado total, o sea que ya pierde movilidad y muere. Y a nivel microscópico, gracias a estos mutantes que son, que tienen insertado el GFP, la proteína fluorescente verde, podemos observar cómo las células de la larva tratan de aglutinar a esas esporas o en dado caso hacer nódulos, que son características del sistema inmunológico de algunos invertebrados. Y entonces ellos tratan de defenderse, pero ya el hongo, estando dentro, comienza a proliferar rápidamente. Estamos hablando del silvestre. No así con los mutantes. Ustedes vieron que en la gráfica los mutantes tenían poco desarrollo de masa o de presencia de ellos, poco desarrollo. Crecían, pero no para llegar a esto, a la muerte. La mayoría de las larvas sobrevivían. Y esta que está acá, esto también es, pero a nivel de estereoscopio, podemos observar cómo el hongo puede proliferar una vez ya muerta, así como ustedes la ven aquí, pues es capaz de proliferar, porque ella ya después de esto se va poniendo como chocolate. Y si tú lo dejas más tiempo, pues el hongo comienza a proliferar afuera, principalmente por los lados donde tiene los segmentos de la misma larva, y se ve pues esa proliferación que es capaz, nos indica pues eso, que es capaz de utilizar el contenido de la larva como nutriente. Y bueno, para concluir, podemos decir que este hongo Fusarium causa esa marchita vascular en una amplia variedad de especies, tanto en plantas como en modelos de ratón y Galeria. Trabajos anteriores sugirieron que el crecimiento invasivo de este hongo está controlado por las señales ambientales como el pH y el estado de nutrientes, como vimos en el proyecto.
El papel del target of rapamycin, o sea, TORC, la proteína, es un regulador global del crecimiento y desarrollado principalmente en las células eucarióticas. La inactivación del regulador negativo tuberosa esclerosis complex 2, TSC2, el mutante, el más llamativo, pero no la activación constitutiva del regulador positivo GTR, que era el sobreexpresado, en Fusarium resultó en una activación inadecuada a la señalización de TOR con condiciones limitantes en condiciones limitantes de nutrientes. Eso cuando eran en condiciones pobres. Entonces, los mutantes del TSC2 mostraron, como ustedes observaron, un crecimiento reducido de las colonias en medio mínimo con diferentes niveles de nutrientes, principalmente de nitrógeno. La fuente y el aumento de la sensibilidad de la pared celular se vio afectada y el estrés por la temperatura también, las altas temperaturas. Entonces, además, estos mutantes se vieron afectados principalmente el crecimiento invasivo. Podías tener una producción de conillas, pero el crecimiento invasivo, ese desarrollo micelial se veía disminuido. Entonces, principalmente en las hifas a través de la membrana de celofán, se mostró también eso, y la marcada disminución de la virulencia, tanto en los modelos de plantas y en el huésped animal invertebrados, como la Galeria melonena. Y también, pues, es importante mencionar que el crecimiento invasivo de las hifas de la cepa delta TSC2 se rescató mediante la aplicación de la rapamicina, que es el inhibidor estrella de la proteína TORC. Y colectivamente, pues, estos resultados revelan un papel clave de la señalización de TOR en el desarrollo y patogenicidad de Fusarium oxyprum y sugiere, pues, nuevos objetivos potenciales para controlar las infecciones fúngicas. Para concluir, pues, esos mecanismos genéticos adaptativos del estilo patogénico que eran saprophytic pasaron al estilo patogénico, Fusarium oxysporum ha sido considerado como un patógeno de amplio rango, como observaron. Es un modelo descrito como único entre los hongos que hace posible estudiar los mecanismos de infección, permitiendo identificar una serie de genes y mecanismos importantes para la patogénesis en plantas de tomate y en ratón, y ahora en Galeria. Y también se puede determinar regiones del genoma de Fusarium que han sufrido reorganizaciones frecuentes que pueden considerarse como un mecanismo para incrementar la variabilidad fenotípica de este hongo. Y por eso es tan importante seguir identificando esos mecanismos genéticos que causan estos cambios y estudiar, ¿verdad?, su posible función en la evolución de nuevas formas patogénicas de Fusarium oxyprum. Por eso Fusarium ha sido, pues, un modelo, considerado un modelo universal para la disección del mecanismo de patogénesis. Muchas gracias. Y bueno, si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, doctora, por la presentación. La verdad que estuvo muy, muy interesante. Bueno, aquí hay varias preguntas. La primera acá sería, ¿estos hongos pueden tener propagación en agua e infectar al humano en su consumo? De que ellos puedan proliferar, el Fusarium oxysprum proliferar en agua, sí. Se ha encontrado en muestras de agua y pueden estar infectando los cultivos porque esas aguas son utilizadas para los riegos de los cultivos. Que tú te tomes el Fusarium, porque el agua depende de la cantidad, pero Fusarium por sí, si es Fusarium oxysprum, no tiene esa capacidad para infectarte si te lo tomas, por ejemplo. Tú tendrías que tener alguna afectación de tu organismo, como como vieron en los modelos de ratón, que son inmunocomprometidos. Tendrías que tener una afectación que esa proliferación de ese hongo al tomar esa agua, entonces te causaría algún problema, pero de por sí no tiene los mecanismos para causarte una infección en tu estado normal de inmunológico. Ok, perfecto. Doctora, yo tengo algunas otras preguntas. Ok. ¿Cuál es el estado de este hongo infeccioso, por lo menos en la agricultura panameña? ¿Se sabe algo vinculado por lo menos aquí en Panamá? En Panamá hay varias razas de Fusarium oxysprum que puede causar un problema porque no hay planta ni método que lo inhiba o lo detenga. Fusarium es más básicamente utilizar métodos preventivos para poder
evitar su contaminación. Una vez que están los suelos contaminados, es muy difícil su erradicación. Sin embargo, existen ahora más que nunca, existen productos orgánicos que contienen, por ejemplo, micoparásitos que se encargan de disminuir el crecimiento de Fusarium en el cultivo, en el campo. Pero su tratamiento es muy lento. Entonces, el problema es eso, que Fusarium es muy difícil descontaminarlo del suelo. Se puede hacer previo a la siembra, pero una vez ya tu sembrado, tu cultivo, y él está allí, pues si no hay otros microorganismos que disminuyan esa posible proliferación de ese hongo, va a ser muy difícil evitar, ¿no?, que contamine las plantas, a menos que no sea ese hongo raza 4, que es el que más daño causa a nivel mundial, aquí en Panamá y fuera. Aunque aquí en Panamá creo que no, hasta ahora creo no existe. Hubo un llamado hace un par de años atrás de que posiblemente se había cruzado, pero hasta ahora no ha pasado eso. Ok, otra preguntita es, si hay personas que consumen estas larvas, ¿ok? ¿Podrían contaminarse con el hongo o sea, estas personas como tal? Bueno, creo que está como un poco enredada esa pregunta, Rita. Las larvas se utilizaron como modelo para estudiar la infección, si el hongo era capaz de infectarla, si el hongo que había sido tratado genéticamente y se le había deseleccionado un gen importante para la infección en plantas o en animales. En el caso se utilizó la larva como modelo, y eso se hace en laboratorios controlados, ¿no? Tienes una serie de cantidades de diferentes, de un cultivo de larvas, y las vas infectando por grupo. Y entonces ves qué características fenotípicas se va desarrollando, qué sintomatología vas viendo, pero las larvas en sí, a nivel mundial, son plagas, pero de los panales. Las polillas llegan a los panales, ponen sus huevillos, y cuando la larva comienza a crecer, pues se va comiendo todo. Entonces ellas no tienen nada que ver con el hongo este. El hongo simplemente se utilizó esa larva pero el hongo Fusarium es fitopatógeno, él no es entomopatógeno. Si fuera entomopatógeno como Beauveria, Pastelomices, algunos otros hongos, entonces sí tendría los mecanismos especiales para penetrar la quitina y poder afectar directamente a la larva, pero no lo tiene. Tú tienes que inyectar directamente a la larva la suspensión de espora para ver ese efecto de sintomatología. Perfecto. A ver, acá hay otras preguntas. ¿Se pudieron estudiar factores de virulencia de este hongo en masa seca? ¿Cómo? El doctor Daniel García pregunta, ¿se pudieron estudiar factores de virulencia de este hongo en masa seca? ¿Cómo No sé así si se será refiere a en la parte masa de la seca? masa. Ajá, exacto. La masa Que no seca. tener el ¿Podría hongo. abrir el micrófono? Exacto, le Sí, ajá, escuchamos. Sí, exacto. ok, Para Que me aclarar la explique mejor pregunta. porque está un poco así. Sí. Para no estudiar el hongo vivo, sino muerto, por así decirlo, para evitar riesgos. O sea, si se pudiera estudiar el hongo muerto o inactivo, por así decirlo. Si quiero detectar un Mm. factor de virulencia del hongo, O sea, una si quieres proteína, estudiar algo. una característica fenotípica, tienes que Sí, tenerlo vivo. Por ejemplo, nosotros para poder estudiar y hacer las transformaciones genéticas, el hongo tiene que estar vivo, tienes que crecerlo en un estado de crecimiento para poder obtener como su estado óptimo y hacer las transformaciones que necesita. Si quieres demostrar que ese hongo es capaz de infectar a una planta o a un animal, tienes que tenerlo en un cultivo fresco sí, para ver sus afecciones. Lo que se hizo con la masa seca fue estudiar, una vez infectada la planta, por ejemplo, por decirlo así, una vez infectada las plantas, a los 5 días se recogía la raíz. A los 10 días se recogía el tallo, y eso se le hacía una extracción de ADN y cuantificaba la cantidad de ADN, y asimismo indicaba la cantidad de hongo que había en cada parte. La biomasa que se pesó fue directamente el crecimiento en diferentes medios. En este caso utilizamos PDA, fuente de nitrógeno, con rapamicina, por ejemplo, para ver si eso afectaba y estaba involucrado en la ruta TOR, pero veíamos básicamente, se recogía la masa, el micelio, se colaba, se quitaban las esporas y se quedaba con el micelio. Ese micelio se ponía a secar
en horno y se cuantificaba, se pesaba. Pero hacer el hongo muerto para hacer infecciones, creo que eso no es viable. Ok, Nosotros creo que los que estudiamos infecciones de tipo de hongos, ya sean fitopatógenos, entomopatógenos o de humano, el organismo tiene que estar vivo para ver, a menos que tú quieras simplemente ver su cuantificación de ADN, por ejemplo. ok. Y tenía otra pregunta. La segunda era en esa línea que si las esporas que produce el hongo presentan algún riesgo para, o sea, a la hora de investigar el hongo o manipularlo, ¿qué No, medidas uno debe hacer? Fusarium a ser fitopatógeno no tiene ningún riesgo trabajarlo en un laboratorio, pero para la persona. Ujú, Ya si estás respirando o tienes algún tipo de alergia, por supuesto te va a causar él y cualquier otro hongo. Pero, por ejemplo, si tú estás cultivando otros hongos, estás haciendo otros ensayos, Fusarium te va a contaminar tu material de estudio, pero ok, al usuario, al manipulador, no le va a causar ningún problema porque no es patógeno de humano. Él es ok, oportunista, o sea que tú tendrías que tener un sistema inmunológico deprimido por alguna patología, alguna morbilidad, y entonces él podría entonces causarte un daño si vas, por ejemplo, tienes una herida y te contactas directo, o sea, te inoculas directamente con el hongo, él podría tener la capacidad de hacerte una infección. De otra manera, no tiene los mecanismos si tu sistema inmunológico está normal. ok. Muchas gracias. Y De ya la nada, Daniel. última, la última era como el motivo de selección del gen TOR. O sea, ¿es uno de los más abundantes o es más utilizado por el patógeno que no? Si lo Sí, dijiste, no. sí, lo que pasa es que Thor es un tema muy abundante y yo no lo puedo abarcar aquí porque el tiempo es corto, pero Thor es una proteína, se llama Target rapamycin, es el objetivo de la rapamicina, que es el componente que estaba explicando que inhibe la activación de Thor, pero Thor es importante para todos los sistemas eucarióticos para el crecimiento celular. Entonces, realmente no se podía desactivar el Thor porque entonces destruiría todo el sistema celular de ese organismo que quieres estudiar, ¿no? Porque ahí se estudió, se ha estudiado en levaduras, se ha estudiado en otros microorganismos y se estudió pues en Fusarium por primera vez conmigo. Entonces fue sumamente interesante porque no se había estudiado antes en Fusarium. Ahora sí hay muchos estudios. Ok, doctora, una última pregunta ya para culminar, pues está muy interesante, la verdad. Jacob Carrasco pregunta, a nivel hospitalario, ¿el hongo, a pesar de ser fitopatógeno, representa un peligro de salud pública? Sí, como dije hace un momento, depende de la carga fúngica a la cual la persona, ya sea si tiene una patología, vamos a decir que está en el hospital, pues porque tiene una patología. Entonces, salió en la noticia en México que dice que Fusarium Solani mató a una mujer. Y yo me puse a ver, pero no detallaba muchas cosas, pero Solani también es un fitopatógeno. Entonces, pero Fusarium ahora es oportunista y puede causar un problema, siempre y cuando la persona tenga alguna afectación y ha sido expuesta. Por ejemplo, esta mujer parece que, que tuvo expuesta a algo directamente, pasa que no lo detallan, pero como quien dice, se inoculó en el hospital, creo yo, con algún tipo de contaminación de catéter o algo así, que entonces se introdujo. Pero hay que tener cuidado con esas noticias amarillistas, diría yo, porque, o sea, cuando detallan ahí, no detallan mucho y Fusarium solani es un fitopatógeno, no tiene los mecanismos para afectar a una persona, pero sí, como ustedes ven, si yo lo inoculo, te puede causar un daño. Pero, por ejemplo, en la larva, que es un animal invertebrado, ustedes vieron las fotografías muy bonitas que se vieron ahí, pues los hemocitos de la larva atacaban inmediatamente a esa célula. Claro, nosotros inyectábamos una dosis un poquito mayor para ese animal tan pequeño y ya no se podía defender, ¿no? Pero eso era para probar las diferentes dosis. Sin embargo, yo tenía que inyectar la suspensión de espora a la larva para poder afectarla y ella, su sistema inmunológico, comenzaba a trabajar inmediatamente. Y no eran larvas inmunodeprimidas, eran larvas normales, sanas. Ok, doctora, yo tengo una pregunta porque la verdad que me parece bastante interesante. Por ejemplo, esta vía TORC1 que usted menciona, no sé si ha leído algo en humanos, si esa virulencia, por lo menos en este hongo, pues en personas inmunocomprometidas, ok, personas, por ejemplo, de VIH positiva
o con cáncer, ¿ok? Si se ha estudiado en humanos esta vía, específicamente en estas personas, o si ha leído algo relacionado, pues me parece un poco interesante a nivel, pues, verlo a un nivel inmune, si hay alguna relevancia en la virulencia, pues. Sí, en condiciones normales la activación de Tor es importante para todos los eucariotas, porque él tiene que ver con el metabolismo, el crecimiento celular de las células. En personas con VIH o personas que han sufrido algún tipo de trasplante de órgano, esas son las personas que podrían ser afectadas en algún momento dado por la afección de algún tipo de hongo, bacteria o virus. Pero cuando yo hice el estudio, o sea, al principio, que eso fue ya un par de tiempo, y ahora nada más se utilizan los mutantes para hacer los diferentes ensayos, pero cuando hice el estudio yo hice la búsqueda, ¿no? ¿Dónde esos genes que yo estaba estudiando, que son varios, no solamente delta TCC2, sino GTR, estaban involucrados y muchos de ellos estaban estudiados en mamíferos, o sea, que recuerda que los modelos de ratón, por ejemplo, son como los representativos de nuestro sistema, ¿no? Son los modelos para estudiar lo que pasa en el ratón, podría interpolarse con los humanos. Entonces, ha sido estudiado en ratón. Entonces, de ahí, esos genes, si nosotros agarramos esos genes que han sido estudiados en ratón y hicimos la búsqueda en Fusarium y se encontraban. Entonces, ahí como que resumimos de que TORCE está en todos los organismos, desde una unicelular, una célula unicelular como las levaduras, hasta los seres humanos. Entonces, el sistema está, pero yo no sé ningún estudio específico, como me preguntas, no lo tengo ahora mismo aquí refrescado, pero sí hay estudios que se han utilizado en ratón estudiando TORCE y todos sus componentes. El problema de TORCE es que no solamente existe TCC2, que es la esclerosis, tuviera esclerosis, y la GTR, sino que existen muchos otros genes que están involucrados. Entonces, yo tendría que hacer otro doctorado para entonces estudiar otros genes que están involucrados en eso, para ver todo, ¿no? Pero el departamento estudia todos los genes, no solamente de TORCE, sino de todos los genes involucrados en los mecanismos. Entonces, nuestra búsqueda era ver si esos genes que están involucrados en la ruta TOR tenían que ver específicamente con los mecanismos de infección de Fusarium o de cualquier otro hongo. Porque si lo encuentras en Fusarium, pues lo puedes encontrar en Aspergillus, lo puedes encontrar en Malnaporte, o sea, lo puedes encontrar en cualquier otro hongo. En levadura, porque ahí fue que los encontré y luego hice la homologación en la búsqueda de GenBack y ahí estaban. Y de ahí fue que entonces hicimos la delección y encontramos el genoma. Por suerte, Fusarium tiene su genoma secuenciado, entonces tú puedes manipularlo genéticamente. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora. La verdad que, vuelvo y repito, muy interesante el tema. Bueno, Ana, no sé si ya básicamente Sí, terminamos por el día de hoy. claro, tenemos un par de anuncios más. De nuevo, muchas gracias, doctora Navarro. Muy interesante. Yo también me quedé con varias preguntas y también muchas preguntas de parte del público. Le recordamos a todos que esto fue organizado por Origen y American Society for Microbiology y por nuestros patrocinadores TestLab, Medical Lab y Scientific Instruments. Bueno, antes de que salgamos de esta jornada de webinar, queríamos presentarles a todos ustedes la oportunidad de que participen, así es, doctora, del Congreso Latinoamericano de Micología, que se va a estar celebrando del 7 al 10 de agosto aquí en Panamá de manera presencial. También para comunicarles que tenemos talleres precongreso. Estos nada más son dos, hay otros muy interesantes para darles un pantallazo. Uno de estos dos talleres son Asumiendo el reto de enseñar micología, ideas y materiales didácticos. Y también otro de los talleres es Introducción a métodos bioinformáticos y bioestadísticos para el análisis de comunidades fúngicas. Entonces, los invitamos a todos a participar de este congreso. Todavía las inscripciones están abiertas. Otro anuncio que tenemos por acá es que tenemos el descuento para ser miembros de ACM a 50%. La verdad, ser miembro de ACM tiene muchas ventajas. Entonces, el embajador de Panamá, el magíster Juan Castillo, les invita a todos a participar de esta membresía. Y también recordarles que al ser miembro de ASM, uno de los tantos privilegios que hay es obtener certificados de participación en estos webinars magistrales, como el que podemos presentar el día de hoy. Nuestro siguiente webinar va a ser por la magíster Fergie Ruiz, con el título Factores asociados a la infección por filariasis en las comunidades indígenas de Panamá del año 2012 al 2017. Y bueno,
Sin más, queremos presentarles al grupo de ASM aquí en Panamá que se encarga de traerle estos webinars a ustedes y agradecerle también a la Magíster Rita por estar aquí con nosotros el día de hoy y gestionar todas las preguntas. Hasta luego, nos vemos.